Bestias asquerosas como tú deberían estar en jaulas, no en tribunales. Esas palabras perseguirían al oficial Martínez por el resto de su vida. La jueza Kesa Williams se acercaba al juzgado vestida de civil, con un maletín que llevaba los expedientes del caso de ese día. Otra rata del barrio intentando colarse, pensó él. Martínez le cortó el paso, mirándola con desprecio puro. Su mano abierta le cruzó el rostro con tal fuerza que la cabeza de ella giró de golpe. El maletín caro salió volando de sus manos y los documentos legales se esparcieron como confeti por las escaleras del juzgado. Martínez la agarró del cuello y la estrelló contra el muro de piedra. Bestias asquerosas como tú deberían estar en jaulas, no en tribunales. Le torció los brazos a la espalda, y las esposas de metal se cerraron mordiendo sus muñecas. Otros agentes se acercaron, riendo y grabando con sus teléfonos. La mandíbula de Kesa palpitaba de dolor, pero sus ojos seguían fijos en la placa de bronce sobre la entrada del juzgado. La honorable jueza K. Williams presidiendo, a apenas 20 pies de su propia sala, siendo brutalizada por el mismo sistema al que servía. ¿Has visto alguna vez un karma instantáneo tan despiadado? Dentro del juzgado, Martínez se acomodó el uniforme y se aclaró la garganta. Ya había hecho esta rutina muchas veces. Girar la historia, dominar el relato, hacerse pasar por el héroe. El sistema siempre creía a los policías antes que a los criminales, sobre todo cuando esos criminales se parecían a ella. Su señoría, empezó Martínez, con voz firme y ensayada. Estaba llevando a cabo los protocolos de seguridad de rutina cuando me encontré con un individuo sospechoso que intentaba vulnerar la seguridad del juzgado. Señaló a Kesa, ahora sentada en la mesa de los acusados con las manos esposadas, mientras un moretón morado florecía en su mejilla izquierda. La acusada se comportaba de forma errática, se negó a mostrar identificación y se volvió cada vez más alterada cuando se le pidió que cumpliera con los procedimientos estándar de seguridad. El juez temporal, el juez Harrison, un hombre pálido y delgado de unos 60 años, asintió con gesto aprobatorio. Pero lo peor aún estaba por venir. ¿Y qué fue exactamente lo que observó, oficial Martínez? Bueno, señor, respondió, ella estaba vestida de forma inapropiada para una audiencia judicial y llevaba lo que parecían ser documentos legales robados. Los ojos de Martínez brillaron mientras se animaba con su propia invención. Cuando me acerqué para investigar, se volvió verbalmente agresiva, usando insultos y lanzando amenazas. Desde la galería, otros dos agentes, Rodríguez y Thompson, intercambiaron miradas cómplices. Ya habían escuchado a Martínez contar historias parecidas decenas de veces, rostros distintos, el mismo guión. Seguía gritando que era alguien importante. Continuó Martínez, con la voz cargada de desprecio. Esta gente siempre dice ser abogados, jueces, senadores, lo que sea con tal de evitar hacerse responsable. Ya he visto este libreto antes, su señoría. El juez Harrison se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Intentó huir o resistirse al arresto? Por supuesto. La acusada se volvió físicamente combativa cuando intenté ponerla bajo custodia protectora. Me vi obligado a usar la mínima fuerza necesaria para garantizar la seguridad pública. La mano de Martínez tembló casi imperceptiblemente al hablar, la única grieta en su actuación pulida. Los dedos de la taquígrafa del juzgado volaban sobre la máquina, dejando cada mentira registrada para la posteridad. En la última fila, una joven asistente legal frunció el ceño. Algo en su memoria no dejaba de inquietarla. Oficial Rodríguez, llamó la fiscal. ¿Puede corroborar el testimonio del oficial Martínez? Rodríguez se puso de pie, con el uniforme impecable. Sí, señora. Presencié todo el incidente. La acusada claramente intentaba eludir los protocolos de seguridad. El oficial Martínez manejó la situación con un profesionalismo ejemplar. ¿Y la supuesta agresión? Preguntó el juez Harrison. La mandíbula de Martínez se tensó. Su señoría, solo utilicé la fuerza necesaria para someter a una persona agresiva que estaba amenazando la seguridad del juzgado. Las lesiones de la acusada, si es que las hay, fueron consecuencia de su propia resistencia a órdenes legales. Pero entonces todo dio otro giro. Sacó su teléfono y deslizó el dedo hasta un vídeo que, convenientemente, comenzaba a mitad del enfrentamiento. Aquí tengo una grabación parcial, aunque lamentablemente mi cámara corporal falló esta mañana. La mentira le salió de los labios con dulzura. ¡Qué conveniente!, murmuró Kesa, hablando por primera vez. ¿Perdón? El juez Harrison arqueó una ceja. Nada, su señoría, respondió ella con calma, aunque sus ojos ardían con una furia contenida. Martínez siguió con su actuación.
Lo que vemos aquí es un caso clásico de alguien haciéndose la víctima después de ser atrapada infringiendo la ley. Estaba invadiendo propiedad gubernamental, llevaba documentos sospechosos. Cuando fue confrontada por su conducta criminal, inmediatamente alegó discriminación. La fiscal, una mujer de mediana edad llamada Sandra Walls, asintió con gesto comprensivo. Oficial Martínez, en sus 15 años de servicio, ha encontrado situaciones similares. Desafortunadamente, sí, hay un patrón. Ciertos individuos creen que están por encima de la ley, que las reglas no se les aplican. Usan acusaciones de racismo para desviar la atención de su propio comportamiento criminal. La voz de Martínez se elevó con indignación justiciera. Sinceramente, es un insulto para las verdaderas víctimas de la discriminación. Varias personas en la galería, en su mayoría empleados blancos del juzgado, asintieron de acuerdo. Ya habían escuchado historias parecidas en las noticias, visto narrativas similares en redes sociales. Les resultaba familiar, incluso reconfortante. La acusada afirma que venía a trabajar, dijo Martínez haciendo comillas en el aire con burla, pero no pudo proporcionar ninguna verificación de empleo, ninguna identificación ni ninguna razón legítima para estar en un área restringida del juzgado. Thompson, el tercer agente, dio un paso al frente. Si me permite añadir, su señoría, la acusada llevaba lo que parecían ser documentos legales confidenciales. Sospechamos que podría estar involucrada en algún tipo de robo de identidad o esquema de fraude. El juez Harrison se mostró intrigado. ¿Esquema de fraude? Sí, señor, intervino Martínez de inmediato, percibiendo el impulso a su favor. Pero la trampa ya estaba tendida. Esos documentos tenían membrete judicial, números de caso e información sensible. Ningún ciudadano legítimo tendría acceso a materiales así. Creemos que planeaba hacerse pasar por personal del tribunal. La ironía era tan densa que casi se podía respirar. Pero Martínez siguió adelante, ajeno al lazo que se estaba colocando a sí mismo. En mi opinión profesional, concluyó, este es solo otro caso de alguien intentando manipular el sistema. Sabe que, si logra convertir esto en un asunto de raza, en una supuesta brutalidad policial, puede desviar la atención de sus verdaderos delitos. Es una manipulación calculada de la simpatía pública. Se giró para mirar a Quesa directamente, con los ojos fríos y cargados de desprecio. Esta gente cree que puede entrar tranquilamente en cualquier edificio, cualquier sala, cualquier espacio que se le antoje. Y cuando se les detiene, gritan discriminación. Pues no en mi juzgado. Las palabras quedaron flotando en el aire como una nube venenosa. Varios empleados del tribunal se movieron incómodos, mientras otros permanecieron inexpresivos. Su señoría, añadió la fiscal Walls, el Estado recomienda proceder con cargos por allanamiento, resistencia al arresto y agresión a un agente de policía. El intento de la acusada de presentar esto como un asunto de derechos civiles es claramente una estrategia desesperada de defensa. Martínez se permitió una leve sonrisa. Todo iba exactamente como lo había planeado. Otro caso, otra victoria, otro recordatorio de que el sistema funcionaba como debía. La gente conocía su lugar o lo aprendía por las malas. Además, continuó, envalentonado por el ambiente favorable, quiero recalcar que mostré una contención ejemplar. La acusada estaba claramente inestable, posiblemente bajo los efectos de narcóticos. Un agente menos preparado habría usado una fuerza mucho mayor. El juez Harrison asintió con gravedad. Su profesionalismo queda registrado, oficial Martínez. En la silla de la acusada, Quesa permanecía completamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo a pesar de las esposas. Su expresión seguía serena, casi tranquila, pero quien mirara con atención habría notado el leve ascenso en las comisuras de sus labios. Ahora empezaba la cuenta regresiva. Ella estaba tomando notas mentales de cada mentira, cada invención, cada detalle que pronto haría pedazos la carrera y la reputación de Martínez. El agente no tenía idea de que estaba declarando frente a la misma persona que tenía el poder de destruirlo. ¿Hay algo más que le gustaría añadir, oficial?, preguntó el juez Harrison. Martínez enderezó los hombros. Solo que incidentes como este nos recuerdan porque necesitamos una fuerza del orden firme. Hay personas que solo entienden la autoridad cuando está respaldada por la fuerza. La acusada aprendió hoy que las acciones tienen consecuencias. No imaginaba lo proféticas que resultarían esas palabras. La fiscal sonrió con seguridad. El Estado da por concluido su caso contra esta acusada, su señoría. La evidencia muestra claramente un patrón de conducta delictiva y resistencia a la autoridad legítima. Cuando Martínez bajó del estrado, cruzó la mirada con Quesa por última vez.
Le guiñó un ojo, un gesto de dominio absoluto, de victoria total. Sería su último instante de triunfo en toda su carrera. La acusada puede presentar ahora su declaración, anunció el juez Harrison, con un tono que sugería que aquello sería una simple formalidad antes de dictar sentencia. Kessa Williams se levantó lentamente de su asiento, y las esposas tintinearon suavemente al moverse. A pesar del moretón morado en la mejilla y de la ropa revuelta, se comportaba con una dignidad inconfundible que hizo que varias personas en la sala se removieran incómodas. «Gracias, su señoría». Su voz era clara, medida, y llevaba una autoridad que parecía llenar todo el recinto. «Agradezco la oportunidad de responder a estas acusaciones». El juez Harrison parpadeó. Había algo inesperado en su tono, profesional, de un modo que no encajaba con la historia que le habían contado. Primero, quiero aclarar varias inexactitudes fácticas en el testimonio del oficial Martínez. Los ojos de Kessa recorrieron la sala con calma y precisión, posándose en cada persona que había respaldado las mentiras de la gente. Según su declaración, yo estaba invadiendo propiedad gubernamental. Pero la verdad por fin empezaba a salir. Sin embargo, yo caminaba por una acera pública acercándome a la entrada principal de este juzgado aproximadamente a las 8:47 de la mañana. Se giró ligeramente para dirigirse directamente al juez Harrison. «Su señoría, estoy segura de que conoce el fallo de la Corte Suprema en HCVS Committee for Industrial Organization, que establece claramente que las aceras públicas adyacentes a edificios gubernamentales son foros públicos tradicionales donde los ciudadanos tienen el derecho constitucional de estar». Los dedos de la taquígrafa se detuvieron a mitad del tecleo. La fiscal frunció el ceño. Esto no era el estallido emocional y desordenado que esperaban de alguien enfrentando cargos graves. Además, continuó Kessa, el oficial Martínez declaró que yo llevaba documentos sospechosos y sugirió que estaba involucrada en robo de identidad. Me gustaría examinar esa afirmación con más detalle. Señaló hacia la mesa de pruebas donde habían reunido sus papeles esparcidos. Esos documentos son, en efecto, materiales legales auténticos. En concreto, incluyen expedientes de casos pendientes, memorandos judiciales y correspondencia administrativa. Todos ellos a los que tengo acceso legítimo en el ejercicio de mi labor profesional. ¿Labor profesional?, interrumpió el juez Harrison. ¿Y exactamente cuál es su profesión, señorita? Que se hizo una pausa, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Williams, doctora Williams. Y creo que llegaremos a mi trayectoria profesional en breve, su señoría. Martínez sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba muy mal en todo aquello. Su señoría, si me permite continuar, dijo Kessa, con una voz que adoptó el ritmo de alguien completamente a gusto en un entorno judicial. El oficial Martínez también testificó que yo me volví verbalmente agresiva y utilicé lenguaje ofensivo. Me gustaría responder a esa acusación invocando mi derecho de la quinta enmienda a permanecer en silencio respecto a cualquier declaración que pudiera haber hecho durante el supuesto incidente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Sin embargo, si quiero señalar que cualquier cosa que haya dicho fue en respuesta directa a haber sido agredida físicamente sin provocación, sin advertencia y sin justificación legal. Pero entonces todo encajó. La joven asistente legal de la última fila se incorporó un poco más. Había algo en la voz de aquella mujer, en sus gestos, que le resultaba inquietantemente familiar. Ahora, respecto a la afirmación del oficial de que su cámara corporal falló, continuó Kessa, y ahora vi acero en su voz. Su señoría, estoy segura de que conoce las reglas federales de evidencia, en particular la regla 106, que permite la introducción de resúmenes de registros voluminosos. Tengo motivos para creer que existen pruebas completas en vídeo y audio de lo ocurrido esta mañana y que serán puestas a disposición de este tribunal. El juez Harrison se inclinó hacia adelante. ¿A qué tipo de pruebas se refiere? Su señoría, este juzgado cuenta con una cobertura amplia de cámaras de seguridad, incluidas cámaras de alta definición ubicadas cada 15 pies a lo largo del acceso principal. Además, el condado mantiene sistemas automáticos de respaldo para todas las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes, independientemente de cualquier supuesto fallo del equipo. El color se esfumó del rostro de Martínez. En su prisa por controlar el relato, había olvidado por completo las cámaras de seguridad del juzgado. Solicito formalmente, continuó Kessa, que este tribunal emita una orden de preservación para todos los datos de vigilancia electrónica de esta mañana entre las 8:45 y las 9:05 de la mañana, incluyendo, entre otros, las grabaciones de seguridad del juzgado.
los archivos de respaldo de las bodycams y cualquier grabación de teléfonos móviles que pudieran haber realizado los agentes presentes en el lugar. La fiscal Wall se puso de pie de golpe. Objeción, Su Señoría. La acusada no puede hacer exigencias probatorias sin la debida representación legal. Quesa se volvió hacia la fiscal con una mirada que hizo que la mujer diera un paso atrás de forma involuntaria. Su Señoría, los acusados que se representan a sí mismos tienen el derecho constitucional a presentar pruebas en su propia defensa conforme a la sexta enmienda. Además, Brady contra Maryland establece la obligación de la Fiscalía de preservar cualquier evidencia potencialmente exculpatoria. El silencio en la sala fue ensordecedor. Esto no era, en absoluto, como solían desarrollarse estos casos. Pero entonces llegó la pregunta inevitable. El juez Harrison se aclaró la garganta. Señorita Williams, parece usted inusualmente familiarizada con los procedimientos legales. ¿Tiene formación jurídica formal? Tengo cierta experiencia con el sistema judicial, Su Señoría. La respuesta de Quesa fue cuidadosamente neutral, pero en sus ojos brillaba algo que casi parecía diversión. Caminó todo lo que las esposas le permitían hasta la mesa de pruebas y señaló sus pertenencias esparcidas. Su Señoría, también me gustaría referirme a la caracterización que hizo el oficial Martínez de mi presencia aquí como sospechosa o no autorizada. Apuntó a un documento específico entre los papeles. Este es mi calendario diario del tribunal, que muestra que estaba programada para presidir, para presentarme en este edificio por asuntos legítimos a partir de las 9 de la mañana de esta mañana. El alguacil, un hombre corpulento llamado Henderson, que llevaba 12 años trabajando en ese juzgado, se quedó de repente completamente inmóvil. Miraba a Quesa con un reconocimiento y un horror crecientes. El oficial Martínez testificó que yo afirme ser alguien importante, continuó Quesa. Quiero aclarar que nunca hice tal afirmación durante nuestro encuentro. Sin embargo, si intenté mostrarle mi identificación, la cual se negó a revisar antes de iniciar su agresión. Hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada. Su Señoría, tengo en mi poder, a pesar de la violenta interferencia del oficial Martínez, documentación que establecerá de manera concluyente tanto mi identidad como mi razón legítima para estar en este juzgado esta mañana. El juez Harrison empezaba a verse claramente incómodo. ¿Qué tipo de documentación? Quesa metió la mano con cuidado en el bolsillo de su chaqueta, moviéndose despacio para no alarmar a nadie. Mi pase de estacionamiento judicial emitido por la oficina administrativa de este juzgado. Mi tarjeta de acceso al edificio programada con el código de entrada a mis cámaras judiciales y mi identificación oficial. El alguacil Henderson se levantó de golpe, el rostro pálido al reconocer a la mujer que había visto todos los días durante los últimos 3 años. Su Señoría, dijo Quesa en voz baja. Pero ahora todo estaba a punto de revelarse. Creo que ha habido un malentendido muy serio sobre a quién exactamente agredió el oficial Martínez esta mañana. Levantó una cartera de credenciales de cuero y aún desde el otro lado de la sala se distinguía claramente el sello judicial dorado. Tal vez deberíamos decretar un receso para que se puedan verificar las identificaciones correspondientes, sugirió, con una voz que llevaba el tono inconfundible de alguien acostumbrada a dar órdenes en los tribunales, no a recibirlas. El juez Harrison miró la credencial, luego el rostro de Quesa, y después al alguacil, que asentía con gravedad. La corte entra en receso por 15 minutos, dijo con voz ronca. Cuando el mazo cayó, Martínez sintió que su mundo empezaba a desmoronarse a su alrededor. Fuera cual fuera el juego que creía estar jugando, comenzaba a darse cuenta de que quizá no entendía las reglas en absoluto. Durante el receso de 15 minutos, el juzgado hervía de una energía nerviosa. En una pequeña sala de retención junto a la sala principal, Quesa permanecía sentada con calma mientras el alguacil Henderson forcejeaba con sus llaves, las manos temblándole a medida que la realidad de la situación lo golpeaba. «Jueza Williams», susurró, con la voz cargada de horror. «Dios mío, jueza Williams. Lo siento tanto. No la reconocí con ropa de civil, y cuando la trajeron así». «Está bien, Henderson», respondió Quesa con suavidad. «Usted no tuvo nada que ver con esto, pero necesito que haga algo por mí. Lo que sea, Su Señoría. Lo que sea. Necesito que vaya a mis cámaras en silencio y me traiga mis togas judiciales, las negras con ribetes dorados». Y luego añadió, mirándolo directamente a los ojos, y, «Henderson, tráigame también mi mazo. El grabado, el de mi ceremonia de juramento». Henderson asintió con energía y salió apresurado, dejando a Quesa sola con sus pensamientos. Ella cerró los ojos y respiró hondo,
centrándose como había aprendido a hacerlo durante sus 23 años en el estrado. Esa mañana había sido la jueza Kesa Williams, jurista respetada, defensora de los derechos constitucionales, guardiana de la justicia. Pero ahora llegaba el momento de recuperar lo que le pertenecía. En el lapso de 15 minutos, había pasado de ser una jueza respetada a una víctima, una acusada, una mujer esposada enfrentando cargos inventados. Pero ahora era hora de reclamar lo suyo. Su teléfono, confiscado durante el arresto y ahora devuelto, vibraba con llamadas perdidas y mensajes. Su secretaria judicial, Janet Morrison, había enviado textos cada vez más desesperados. «Jueza Williams, ¿dónde está? La audiencia Peterson es en 30 minutos. Su señoría, los abogados están aquí preguntando por los retrasos. Jueza Williams, por favor, llámeme. Hay rumores de que pasó algo». Que se respondió rápido. «Dígales a los abogados de Peterson que reprogramaremos. Ha surgido algo más importante. Libere mi agenda de la tarde». Deslizó el dedo por sus contactos hasta encontrar el número que buscaba. La jueza principal Margaret Carter, la máxima autoridad administrativa de todo el distrito judicial. «Margaret, soy Kesa. Kesa, gracias a Dios. Oímos que hubo algún tipo de incidente. ¿Estás bien?» «He estado mejor. Margaret, necesito que hagas algo por mí, y necesito que lo hagas sin hacer preguntas por ahora. Por supuesto, lo que necesites. Necesito que te pongas en contacto con la oficina de seguridad del juzgado y les digas que preserven y copien de inmediato todas las grabaciones de vigilancia de esta mañana entre las 8:45 y las 9:15 de la mañana. Todas las cámaras, todos los ángulos. Y, Margaret, asegúrate de que haya varias copias guardadas en distintos lugares». Hubo una pausa. «Kesa, ¿qué fue exactamente lo que pasó esta mañana?» Un oficial de policía llamado Martínez acaba de pasar una hora declarando bajo juramento sobre cómo sometió heroicamente a una peligrosa criminal que estaba invadiendo propiedad del juzgado. La voz de Kesa se mantenía firme, pero tenía un filo que la jueza Carter nunca le había escuchado antes. «Y la criminal peligrosa era yo, Margaret. Camino al trabajo. No solo me arrestó, me agredió frente a este juzgado, me llamó animal asqueroso y me dijo que pertenecía a una jaula». El silencio al otro lado de la línea se prolongó casi 30 segundos. Pero ahora ya no había vuelta atrás. «Jesucristo, Kesa, ¿estás? ¿Qué necesitas? ¿Debo llamar al FBI? ¿A la oficina del fiscal general?» «Todavía no. Ahora mismo necesito que esas grabaciones de vigilancia queden aseguradas y necesito que hagas algunas llamadas. Quiero que se revisen todos y cada uno de los casos en los que el oficial Martínez haya testificado en los últimos 5 años. Todos. Hecho. Pero, Kesa, no puedes encargarte tú misma de este caso. Hay un conflicto de intereses. Margaret, dentro de unos 10 minutos voy a volver a esa sala vistiendo mis togas judiciales. Y el oficial Martínez va a aprender exactamente a quién agredió esta mañana, lo que es más importante, quién tiene poder de asegurarse de que enfrente las consecuencias de sus actos». Henderson regresó cargando una bolsa para ropa y una pequeña caja de madera. «Sus togas, su señoría. Y su mazo». Kesa se puso de pie y abrió la bolsa, revelando las amplias togas negras que habían sido su armadura durante más de 2 décadas. Al ponérselas, sintió cómo empezaba la transformación. La tela se acomodó sobre sus hombros como un manto de autoridad. Cada pliegue era un recordatorio del poder que ejercía, de los juramentos que había hecho, de la justicia que estaba obligada a proteger. Abrió la caja de madera y sacó su mazo ceremonial, cuyo peso le resultaba familiar y reconfortante en la mano. En el mango estaban grabadas las palabras: «La justicia es ciega, pero todo lo ve». Henderson dijo, ajustándose las togas: «Cuando regresemos a esa sala, quiero que me anuncies como corresponde». «Sí, su señoría. ¿Cómo desea que la anuncie?» Kesa Williams se irguió a toda su altura, cada centímetro la jueza federal que había sido durante los últimos 23 años. La honorable jueza Kesa Williams presidiendo. Se miró en el pequeño espejo de la pared. El moretón en su mejilla seguía visible, pero ahora tenía otro significado. Ya no era solo prueba de la brutalidad de Martínez. Era un símbolo de hasta dónde había caído el sistema, y de lo completamente que estaba a punto de ser restaurado. Y ahora llegaba el momento de la verdad. Cuando la corte se reanudó, el oficial Martínez aprendería lo que la justicia realmente significa. Todos de pie. La voz de Henderson retumbó en la sala con una autoridad que hizo que todos se pusieran firmes al instante. Pero lo que vino después quedaría grabado en sus memorias para siempre.
La corte está en sesión. La honorable jueza Kesa Williams presidiendo. Las palabras cayeron sobre la sala como un rayo. El oficial Martínez, que estaba apoyado con despreocupación en la mesa de la fiscalía, se quedó rígido. El juez Harrison, aún sentado en lo que ahora comprendía que no era su silla, palideció como un muerto. La boca de la fiscal quedó abierta. Kesa Williams entró por la puerta de las cámaras del juez, vestida con sus togas completas, el ribete dorado brillando bajo las luces del techo. Avanzó con el paso medido de alguien que había recorrido ese camino miles de veces. En su mano derecha llevaba su mazo ceremonial. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía siquiera a respirar. Tomó su lugar detrás del estrado, su estrado, y se sentó despacio, con deliberación. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en cada rostro atónito, cada mandíbula caída, cada persona que por fin empezaba a comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. «Oficial Martínez», dijo en voz baja, pero cargada con todo el peso de la autoridad judicial. «Puede permanecer de pie». Martínez parecía a punto de vomitar. Su rostro pasó de rojo a blanco y luego a verde en menos de 30 segundos. «Su señoría», balbuceó el juez Harrison, levantándose de su asiento. No sabíamos. Quiero decir, juez Harrison, lo interrumpió Kesa, con un tono firme pero no cruel. Gracias por encargarse de mi sala durante mi retraso inesperado. Puede volver a su propio turno. Yo me haré cargo de este asunto a partir de ahora. Harrison prácticamente salió corriendo del tribunal, con las togas ondeando detrás de él como si lo persiguieran demonios. Kesa volvió su atención a Martínez, que ahora temblaba visiblemente. «Oficial Martínez, hace aproximadamente 2 horas, usted testificó bajo juramento en esta misma sala. Y ahora todo quedaba al descubierto. ¿Recuerda su testimonio?», preguntó. Martínez apenas pudo articular sonido alguno. «Déjeme refrescarle la memoria», continuó Kesa. «Usted declaró, y cito, esta gente siempre dice ser abogados, jueces, senadores, cualquier cosa para evitar rendir cuentas». ¿Recuerda haber dicho eso? Martínez asintió débilmente. También afirmó que yo era, cito, otra activista con derechos que busca sacar dinero, y que ya había visto, cito, este guión antes. ¿Es correcto? La sala estaba tan en silencio que el zumbido del aire acondicionado sonaba como un rugido. Y quizá lo más memorable, la voz de Kesa se volvió más fría. Usted dijo que personas como yo necesitan aprender que, cito, las acciones tienen consecuencias. ¿Recuerda esa perla de sabiduría? Las piernas de Martínez temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Kesa se inclinó bajo el estrado y sacó una tableta. «Oficial Martínez, me gustaría mostrarle una evidencia que acaba de llegar a mi atención». Giró la pantalla hacia la sala. En ella aparecía una grabación nítida de las cámaras de seguridad de las escaleras del juzgado, mostrando todo el incidente de esa mañana desde varios ángulos. Este es el vídeo de la cámara de seguridad número 7 del juzgado, que tiene una vista despejada de la entrada principal. Con el dedo, activó la reproducción. El tribunal observó con horror cómo los hechos se desarrollaban en la pantalla. Allí estaba Kesa caminando con calma hacia el edificio, vestida de civil. Allí estaba Martínez bloqueándole el paso y luego, otra rata del gueto intentando colarse. La voz de Martínez, clara como el día, llenó la sala a través de los altavoces de la tableta. Varias personas dejaron escapar exclamaciones ahogadas. El vídeo siguió, mostrando con todo detalle la agresión sin provocación. La bofetada que hizo girar la cabeza de Kesa, el brutal agarre a su garganta, las esposas cerrándose sobre sus muñecas. Pero el momento más condenatorio aún estaba por llegar. «Bestias asquerosas como tú pertenecen a jaulas, no a tribunales». Las propias palabras de Martínez, escupidas con veneno y odio, resonaron por toda su sala. Y entonces todo se vino abajo. Varios jurados de otros casos que esperaban en la galería se pusieron de pie y salieron en silencio, con gestos de repulsión. «Oficial Martínez», dijo Kesa, deteniendo el vídeo, «¿ve usted alguna agresión verbal del acusado en estas imágenes? ¿Algún insulto? ¿Alguna amenaza?» Martínez permaneció en silencio, viendo cómo su carrera se desmoronaba ante sus propios ojos. «Ahora», continuó Kesa, «examinemos su afirmación de que su cámara corporal falló». Deslizó el dedo hasta otro archivo de vídeo. Esta es una grabación de respaldo de su propia bodycam, subida automáticamente al sistema de almacenamiento en la nube del condado cada 60 segundos, un sistema que, al parecer, olvidó que existía. El nuevo vídeo comenzó a reproducirse, y la voz de Martínez volvió a llenar la sala,
Pero esta vez era aún peor. Era la versión completa, sin editar. Mira a esta engreída creyendo que puede entrar así como así en mi juzgado, gruñó su voz por los altavoces. Esta gente necesita aprender su lugar. Hora de dar otra lección. La fiscal, Sandra Walsh, recogía frenéticamente sus papeles, tratando de distanciarse del desastre que se desarrollaba ante ella. Pero Kesa no había terminado. Oficial Rodríguez, oficial Thompson, los llamó. Ambos testificaron bajo juramento que el oficial Martínez manejó la situación con un profesionalismo ejemplar. ¿Desean revisar esas declaraciones? Los dos agentes ya se estaban moviendo hacia la salida. Y aquí, dijo Kesa, avanzando el vídeo para mostrar la agresión desde la perspectiva de la propia bodycam de Martínez, podemos ver el momento en que el oficial Martínez cometió una agresión grave contra una jueza federal. Dejó que esas palabras flotaran en el aire por un instante. Jueza federal. Las rodillas de Martínez cedieron. Se agarró a la mesa de la fiscalía para no caer. Pero esperen, dijo Kesa con un tono casi conversacional. ¿Hay más? Abrió un nuevo archivo en su tableta. Este es audio de la bodycam del oficial Thompson, que al parecer sí funcionaba perfectamente esta mañana. Una nueva voz llenó el tribunal. Y entonces llegó el golpe final. La voz de Thompson se escuchó hablando con Rodríguez mientras Martínez agredía a Kesa. Este tipo se está pasando con esta. ¿Crees que de verdad sea alguien importante como dice? La voz de Rodríguez respondió. No, hombre, mírala. Martínez sabe lo que hace. Seguro es otra mantenida intentando estafar al sistema. Más risas de los agentes mientras observaban cómo su compañero brutalizaba a una jueza federal. Los pocos espectadores que quedaban en la galería miraban a Martínez con una repulsión imposible de disimular. Oficial Martínez, dijo Kesa, dejando la tableta sobre el estrado. Antes me preguntó si tenía alguna verificación de empleo. Pues sí la tengo. Señaló el sello judicial montado en la pared detrás de ella, luego su placa con el nombre y después el retrato al óleo suyo que colgaba en el vestíbulo del juzgado. He sido la jueza que preside este tribunal durante 23 años, oficial Martínez. Cada caso en el que usted ha testificado, cada orden que ha solicitado, cada registro que ha realizado en esta jurisdicción ha estado bajo mi autoridad. Martínez por fin encontró su voz, aunque apenas salió como un susurro. Su señoría, yo no lo sabía. ¿No lo sabía? Repitió Kesa lentamente. No lo sabía porque ni siquiera se molestó en mirar. Vio a una mujer negra e hizo suposiciones. Vio a alguien que creyó sin poder y decidió abusar de ese poder. Se inclinó un poco hacia adelante. Pero, oficial Martínez, hay algo más que usted no sabía. La sala contuvo el aliento. Desde hace 6 meses he estado dirigiendo una investigación sobre patrones de mala conducta y sesgo racial en este departamento de policía, trabajando directamente con la División de Derechos Civiles del FBI. El rostro de Martínez se volvió completamente blanco. El incidente de esta mañana no fue algo al azar, oficial Martínez. Usted ya estaba bajo investigación y acaba de darnos la prueba más perfecta que podíamos esperar. Levantó su mazo y lo sostuvo frente a ella. Oficial Martínez, usted dijo que las acciones tienen consecuencias. Y así llegó el veredicto del destino. Tenía razón en eso. La corte entrará en receso mientras considero los cargos apropiados. El mazo cayó con un sonido que retumbó como un trueno. Martínez se desplomó en una silla. Su carrera, su reputación y, muy posiblemente, su libertad colgaban ahora de un hilo. Cuando la corte se reanudó 20 minutos después, la atmósfera había cambiado por completo. La noticia se había propagado por el juzgado como un incendio. Abogados, secretarios, alguaciles y taquígrafos fueron entrando en silencio a la galería, atraídos por los susurros del giro más espectacular en la historia de aquel edificio. Martínez estaba hundido en lo que ahora era claramente el asiento del acusado. El uniforme arrugado, el rostro ceniciento. A su lado, su abogado, un defensor público nervioso llamado Michael Carter, que había sido llamado de urgencia, le lanzaba miradas preocupadas una y otra vez. La jueza Kesa Williams regresó a su estrado con la misma dignidad medida que había mostrado miles de veces antes, pero ahora cada par de ojos en la sala la veía de otra manera. Esta no era cualquier jueza. Era la mujer que había sido brutalmente agredida por el hombre que ahora temblaba ante ella. Oficial Martínez, comenzó, con una voz que llevaba todo el peso de 23 años de autoridad judicial. Antes de que procedamos con los graves cargos penales que ahora enfrenta, creo que esta corte y todos los presentes merecen entender exactamente a quién agredió esta mañana.
Se puso de pie y rodeó el estrado para dirigirse directamente a la sala abarrotada. Mi nombre es jueza Kesa Williams. He servido como jueza presidenta de este juzgado durante 23 años. Fui nombrada para este cargo por el gobernador Richardson en 2001 y confirmada por el Senado estatal con voto unánime. Su voz se hizo más firme con cada palabra. Me gradué magna cum laude en la Facultad de Derecho de Harvard, donde fui editora de la Harvard Law Review. Antes de mi nombramiento en el estrado, serví durante 8 años como fiscal federal en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Y el peso de la verdad cayó como un martillo. El abogado de Martínez escribía frenéticamente, seguramente calculando cuántos años de cárcel podía enfrentar su cliente. Durante mi etapa como fiscal federal, continuó, me especialicé en casos de mala conducta policial, violaciones de derechos civiles y racismo institucional. Logré procesar con éxito 47 casos contra agentes del orden que abusaron de su autoridad. Hizo una pausa para que ese número calara. En mis 23 años en este estrado, he presidido más de 15,000 casos. He sentenciado a cientos de acusados, desde pequeños ladrones hasta asesinos. He visto todo tipo de conducta criminal, toda excusa, toda justificación. La jueza Williams se acercó al lugar donde Martínez estaba encogido. Pero en todos mis años de servicio, oficial Martínez, nunca, ni una sola vez, me había encontrado con un ejemplo tan perfecto de todo lo que está mal en la labor policial en este país. La sala abarrotada permanecía en silencio, salvo por la respiración trabajosa de Martínez. Verá, oficial Martínez, cuando me llamó rata del gueto y animal asqueroso, cuando me dijo que pertenecía a una jaula, cuando me estrelló contra el muro de mi propio juzgado, no estaba agrediendo solo a una ciudadana cualquiera. Regresó a su lugar detrás del estrado. Estaba agrediendo a la persona que ha dedicado toda su carrera a asegurar que agentes como usted rindan cuentas por sus actos. La jueza Williams abrió un expediente grueso que habían colocado sobre su estrado. Este archivo contiene registros detallados de cada caso en el que usted ha testificado en los últimos 5 años. 43 casos, oficial Martínez. 43 veces que se ha puesto de pie en mi sala y ha jurado decir la verdad. Pasó varias páginas. 28 de esos casos involucraban a acusados que eran personas de color. En 26 de ellos, usted fue el agente que realizó el arresto. Y en todos y cada uno, oficial Martínez describió a los acusados usando un lenguaje notablemente similar al que usó conmigo esta mañana. Y entonces ya no hubo escapatoria. El rostro de Martínez pasó de blanco a gris, actuando de forma errática, negándose a obedecer, volviéndose agresivo, poniendo en peligro la seguridad de la gente. Las mismas palabras, el mismo relato, las mismas mentiras una y otra vez. La jueza Williams cerró el expediente con un golpe seco. Pero aquí está lo que usted no sabía, oficial Martínez. Durante los últimos 6 meses he estado trabajando con la División de Derechos Civiles del FBI, la Oficina del Fiscal General del Estado y el Departamento de Justicia para investigar patrones sistémicos de sesgo racial y mala conducta en este departamento de policía. El defensor público dejó de escribir y simplemente miró a su cliente con algo que rozaba la compasión. Su nombre, oficial Martínez, aparece en una lista federal de vigilancia. Ha estado bajo observación. Sus comunicaciones han sido monitoreadas. Sus patrones de arresto han sido analizados. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y esta mañana, oficial Martínez, usted nos proporcionó la prueba más perfecta, inequívoca e innegable de violaciones criminales a los derechos civiles que cualquier fiscal podría desear. La jueza Williams levantó su mazo. Usted agredió a una jueza federal mientras ella desempeñaba sus funciones oficiales. Lo hizo motivado explícitamente por animadversión racial, como lo demuestran sus propias declaraciones grabadas. Y luego cometió perjurio al mentir bajo juramento sobre las circunstancias de esa agresión. El mazo quedó suspendido en el aire. Oficial Martínez, esta mañana me preguntó si yo conocía mi lugar. Pues permítame decirle exactamente cuál es mi lugar. Su voz llenó la sala con una autoridad serena. Mi lugar está en este estrado, en esta sala, asegurando que se haga justicia. Mi lugar es exigir que personas como usted rindan cuentas cuando abusan del poder que les hemos confiado. El mazo cayó una vez. Mi lugar, oficial Martínez, es asegurarme de que lo que me hizo esta mañana sea el último acto de violencia racial que usted cometa jamás como agente de policía. Y en ese instante, Martínez comprendió por fin que no había agredido a una mujer cualquiera. Y entonces todo quedó claro. No solo había agredido a una mujer cualquiera. Había agredido la justicia misma, y la justicia estaba a punto de devolver el golpe. Oficial Martínez,
comenzó la jueza Williams, abriendo una gruesa carpeta manila. Examinemos su distinguida carrera en las fuerzas del orden. ¿Le parece? El abogado de Martínez se inclinó para susurrarle algo con urgencia al oído, pero Martínez parecía paralizado, incapaz de reaccionar a nada de lo que ocurría a su alrededor. Según los registros de asuntos internos, usted ha sido objeto de 47 quejas formales durante sus 15 años de carrera. 47 quejas, oficial Martínez. Eso es un promedio de más de 3 quejas por año. Sacó un documento y lo levantó. Empecemos con la queja número 1, presentada en 2009. La señora Rosa Delgado, una abuela de 63 años, alegó que usted la llamó con un insulto durante una parada de tráfico rutinaria y que le estampó la cara contra el capó de su auto cuando pidió su número de placa. La sala abarrotada se removió con inquietud. La investigación de su departamento concluyó que las acusaciones de la señora Delgado no estaban fundamentadas. Interesante, considerando que ahora tenemos evidencia en vídeo de que usted usa un lenguaje y tácticas notablemente similares. La jueza Williams pasó a otra página. Queja número 12, 2012. Jamal Washington, un estudiante ejemplar de 17 años, alegó que usted le plantó drogas en la mochila después de que se negara a dar información sobre su hermano mayor. Una vez más, su departamento consideró la queja infundada. La respiración de Martínez se volvía cada vez más pesada con cada revelación. Queja número 23, 2016. El doctor Michael Johnson. Sí, el doctor Johnson, un cardiólogo reconocido, alegó que usted lo arrestó frente a su propia casa porque no podía creer que un hombre negro viviera en ese vecindario. El doctor Johnson pasó 6 horas en la cárcel antes de que su abogado lograra su liberación. Lo miró directamente. ¿Cuál fue la conclusión del departamento sobre esa queja, oficial Martínez? Yo no. La voz de Martínez era apenas un susurro. Y entonces la verdad quedó al desnudo. Infundada, respondió la jueza Williams por él. ¿Empieza a haber un patrón aquí? La jueza principal Margaret Carter había entrado en silencio en la sala y ahora estaba sentada en la primera fila, con el rostro serio mientras tomaba notas. Pero aquí viene lo realmente interesante, oficial Martínez. He cruzado su historial de quejas con sus estadísticas de arrestos, y surgen algunos patrones fascinantes. La jueza Williams sacó un gráfico grande y lo colocó en un atril para que todos pudieran verlo. A lo largo de sus 15 años de carrera, usted ha realizado 1,252 arrestos. De esos arrestos, 1,089, es decir, el 87%, involucraron a personas de color. En contraste, la demografía de su zona de patrullaje es 42% blanca, 31% hispana y 27% negra. Señaló distintas secciones del gráfico con un puntero láser. Aún más interesante, sus reportes de uso de la fuerza muestran que utilizó fuerza física en el 63% de los arrestos de personas de color, frente a solo el 12% en los arrestos de sospechosos blancos. El abogado de Martínez escribía sin parar, probablemente preparando una defensa por incapacidad mental. Y aquí está quizá la estadística más condenatoria de todas, continuó la jueza Williams. De sus 1,089 arrestos a personas de color, 432 casos fueron desestimados por falta de pruebas, mala conducta de la Fiscalía o violaciones de derechos constitucionales. Eso es una tasa de desestimación de casi el 40%. Volvió a mirar a Martínez. Oficial Martínez, ¿sabe cómo llamamos a que un agente tenga una tasa de desestimación del 40% por violaciones constitucionales? Lo llamamos un patrón de conducta criminal. La sala estaba mortalmente silenciosa, salvo por el rasgueo de las plumas de los reporteros sobre el papel. Pero espere, hay más, dijo la jueza Williams con un tono casi conversacional. También he revisado el impacto financiero de su carrera en los contribuyentes de este condado. Sacó otro documento. Durante los últimos 15 años, este condado ha pagado $2.3 millones en acuerdos y sentencias relacionadas con su conducta. $2.3 millones, oficial Martínez. Y el golpe final estaba por caer. Eso es más que el presupuesto anual completo de algunos pueblos pequeños. Martínez por fin encontró su voz, aunque salió como un graznido. Su señoría, yo solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Su trabajo? Interrumpió la jueza Williams. Oficial Martínez, permítame leerle el juramento que hizo cuando se convirtió en policía. Sacó un documento oficial y leyó en voz alta. Juro solemnemente apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado, guardar verdadera fe y lealtad a las mismas, y desempeñar fiel e imparcialmente los deberes de mi cargo según mi leal saber y entender.
Así me ayude Dios. Dejó el documento sobre el estrado. Fiel e imparcialmente, oficial Martínez. No selectivamente. No según el color de piel. No según sus prejuicios personales. La jueza Williams rodeó de nuevo el estrado, dirigiéndose a toda la sala. Lo que estamos viendo aquí no es el comportamiento de un solo agente desviado. Es el resultado inevitable de un sistema que protege a oficiales como Martínez, que desestima queja tras queja, que paga acuerdo tras acuerdo, mientras permite que el abuso continúe. Volvió a mirarlo directamente. Pero ese sistema le falló hoy, ¿verdad, oficial Martínez? Porque hoy eligió agredir a alguien que tenía el poder de sacar todo a la luz. La cabeza de Martínez cayó entre sus manos. Oficial Martínez, esta mañana usted le dijo a esta corte que personas como yo debían aprender cuál es su lugar. Pues creo que ha llegado el momento de que usted aprenda el suyo. La jueza Williams regresó a su estrado y levantó su mazo. Su lugar, oficial Martínez, es en el asiento del acusado, enfrentando todas las consecuencias de 15 años de conducta criminal. El mazo cayó con un golpe definitivo. Y exactamente ahí es donde va a quedarse. La jueza Williams permaneció de pie tras el estrado, sus togas fluyendo a su alrededor como una armadura forjada por la propia justicia. La sala abarrotada contuvo el aliento colectivo mientras se preparaba para pronunciar lo que todos sabían que sería un veredicto histórico. Y ahora llegaba el momento final. Oficial Martínez, comenzó, su voz cargada con el peso de siglos de jurisprudencia, antes de dictar sentencia en este asunto. Quiero dirigirme no solo a usted, sino a todos los que están en esta sala y a todos los que escucharán lo que ocurrió aquí hoy. Hizo un gesto hacia la galería, repleta de abogados, empleados del tribunal, reporteros y ciudadanos que habían acudido atraídos por los susurros de aquel proceso extraordinario. Esta mañana empezó con una pregunta sencilla. ¿Qué ocurre cuando alguien con una placa cree que está por encima de la ley? ¿Qué sucede cuando años de poder sin control y protección sistémica crean a una persona que piensa que puede agredir a una jueza federal y no enfrentar consecuencias? Martínez estaba hundido en su asiento, con su carrera y su vida desmoronándose ante sus ojos. La respuesta, oficial Martínez, está de pie frente a usted en este mismo momento. La jueza Williams tomó su mazo, el mismo que llevaba grabadas las palabras. La justicia es ciega, pero todo lo ve, desde el día en que prestó juramento. Durante 15 años ha aterrorizado a esta comunidad. Durante 15 años ha violado los derechos constitucionales de ciudadanos cuyo único delito fue existir siendo negros o morenos. Durante 15 años ha hecho una burla de la placa que juró honrar. Su voz se volvió más firme, más intensa, mientras continuaba. Pero su mayor error, oficial Martínez, no fue un solo acto de brutalidad. Su mayor error fue creer que el sistema siempre lo protegería, sin importar hasta dónde llegara, sin importar cuántas vidas destruyera. Martínez por fin alzó la vista, con los ojos enrojecidos y vencidos. Esta mañana, cuando me llamó animal asqueroso y me dijo que pertenecía a una jaula. Cuando me estrelló contra el muro de mi propio juzgado. Cuando me esposó y me paseó por estos pasillos como a una criminal. Usted creyó que estaba imponiendo su dominio sobre otra víctima más, alguien sin poder. La jueza Williams se inclinó hacia adelante y su voz descendió hasta quedar apenas por encima de un susurro, obligando a todos en la sala abarrotada a esforzarse para oír cada palabra. Y ahora se revelaba la verdad final. Pero yo nunca fui impotente, oficial Martínez. Y tampoco lo fueron ninguna de las personas que usted ha brutalizado a lo largo de los años. La única diferencia es que hoy la justicia por fin tuvo un testigo. Se irguió a toda su altura. Oficial Martínez, con base en la evidencia presentada en esta sala, evidencia que proviene de su propia boca, de sus propios actos, de su propia cámara, lo declaro culpable de agresión en primer grado, un delito grave. Las palabras cayeron sobre el tribunal como un trueno. Lo declaro culpable de agresión contra una funcionaria judicial, un delito federal que conlleva una pena mínima obligatoria de 5 años. El abogado de Martínez cerró los ojos y hundió la cabeza entre las manos. Lo declaro culpable de privación de derechos civiles bajo el color de la ley, un delito federal castigado con hasta 10 años de prisión. Con cada declaración, Martínez parecía encogerse aún más en su asiento. Y lo declaro culpable de perjurio en primer grado por su falso testimonio dado bajo juramento en esta misma sala. La jueza Williams hizo una pausa, dejando que el peso de esos cargos se asentara sobre todos. Pero, oficial Martínez, este caso nunca se trató realmente de usted. Usted es solo un síntoma de una enfermedad mucho más grande que ha infectado nuestro sistema de justicia durante demasiado tiempo. Se volvió para dirigirse a la galería abarrotada.
Durante demasiado tiempo hemos permitido que los oficiales de policía actúen con impunidad. Durante demasiado tiempo hemos desestimado quejas, ignorado pruebas y pagado acuerdos mientras el abuso continuaba. Durante demasiado tiempo les hemos dicho a las víctimas de la brutalidad policial que sus experiencias no importan, que su palabra no cuenta, que la justicia no es para ellas. Su voz se elevó con pasión. Pero eso se acaba hoy. Lo que ocurrió en esta sala hoy demuestra que nadie está por encima de la ley. Ni los policías, ni los fiscales, ni los jueces, ni los políticos. Nadie. De pronto, Martínez se derrumbó por completo, su cuerpo sacudido por sollozos que resonaron en la sala en silencio. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. No lo sabía. Nunca quise. Y ahora llegó el cierre definitivo». La jueza Williams lo miró desde lo alto con algo que podía parecer compasión. «Oficial Martínez, su disculpa llega a 15 años y 47 quejas demasiado tarde. Su arrepentimiento aparece solo ahora porque por fin fue atrapado por alguien con el poder de exigirle cuentas». Levantó el mazo muy por encima de su cabeza. «Pero esto es lo que quiero que entienda. En estos que son sus últimos momentos como hombre libre, cada persona que usted brutalizó a lo largo de los años merecía la misma justicia que estoy impartiendo hoy. Cada abuela a la que insultó, cada adolescente a que le plantó drogas, cada médico al que arrestó por vivir en el vecindario equivocado. Todos merecen verlo responder por sus actos». El mazo quedó suspendido en el aire. «Hoy no estoy impartiendo justicia solo por mí. Estoy impartiendo justicia por cada persona cuyas quejas fueron desestimadas como infundadas. Estoy impartiendo justicia por cada familia que tuvo que ver cómo maltrataban a un ser querido mientras el sistema miraba hacia otro lado». Su voz llenó cada rincón del tribunal. «Oficial Martínez, esta mañana usted me dijo que conociera mi lugar. Pues déjeme decirle cuál es mi lugar. Mi lugar es asegurar que abusadores como usted nunca más puedan esconderse detrás de una placa mientras destruyen vidas inocentes». El mazo cayó con un estruendo que sonó como un trueno. «Oficial Martínez, por la presente queda sentenciado la pena máxima permitida por la ley. Cumplirá 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional». Martínez se desplomó por completo, sus sollozos ya incontrolables. «Además», continuó la jueza Williams, «ordeno una investigación federal sobre cada caso que haya tocado, cada arresto que haya realizado y cada queja que se haya presentado contra usted. Las víctimas que usted silenció durante 15 años por fin tendrán su día en la corte». Dejó el mazo sobre el estrado y recorrió con la mirada la sala abarrotada. Que esto sea un mensaje para cada oficial de policía, cada fiscal y cada funcionario que crea que puede abusar de su poder sin consecuencias. Y al final, la justicia habló. La justicia puede ser ciega, pero lo ve todo, y tarde o temprano viene por todos. La sala estalló en aplausos que duraron 5 minutos completos. La justicia, por fin, había sido servida. 6 meses después, las ondas de aquel histórico amanecer seguían transformando todo el sistema judicial. El oficial Martínez cumplía su condena de 25 años en una prisión federal, donde sus compañeros de reclusión habían conocido sus crímenes a través de la cobertura de las noticias. Su placa, su pensión, su libertad, todo perdido. El hombre que una vez aterrorizó a toda una comunidad ahora pasaba sus días en custodia protectora, entendiendo por fin lo que se siente no tener poder. Pero la caída de Martínez fue solo el comienzo. La investigación federal ordenada por la jueza Williams destapó una red de corrupción que se extendía profundamente en la estructura de mando del Departamento de Policía. 12 agentes fueron despedidos. 4 supervisores enfrentaron cargos penales. Todo el departamento quedó bajo supervisión federal. La jueza principal Margaret Carter estableció nuevos protocolos que exigían la revisión federal automática de cualquier caso que implicara acusaciones de mala conducta policial contra personal judicial. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias para todos los agentes, con sistemas de respaldo que ya no podían fallar convenientemente. Y lo más importante, los 432 casos que Martínez había contaminado fueron reabiertos. Decenas de personas condenadas injustamente fueron liberadas de prisión. Cientos más vieron retirados sus cargos o reducidas sus sentencias. El condado pagó otros $8.7 millones en compensación a las víctimas de Martínez, dinero que salió directamente del presupuesto del Departamento de Policía. La propia jueza Williams se convirtió en un símbolo nacional de integridad y valentía judicial. Fue invitada a hablar en facultades de derecho de todo el país, compartiendo la historia de cómo un solo acto de violencia dejó al descubierto décadas de abuso sistemático. Su mensaje siempre era el mismo:
La justicia retrasada es justicia negada, pero la justicia impartida es justicia para todos. Él. Y así, todo quedó marcado para siempre. El juzgado donde ocurrió todo fue rebautizado como el Tribunal Federal Justicia Williams en su honor. Una placa de bronce cerca de la entrada conmemora la mañana que lo cambió todo con una simple inscripción. Aquí, la justicia por fin encontró su voz. Pero quizá el cambio más poderoso se dio en la propia comunidad. Ciudadanos que durante años habían tenido miedo de denunciar abusos policiales comenzaron a alzar la voz. Se crearon juntas de supervisión comunitaria. Los programas de formación policial fueron reformados por completo, con la jueza Williams diseñando personalmente planes de estudio sobre derechos constitucionales y sesgos inconscientes. La joven asistente legal que había presenciado aquellos hechos, inspirada por el valor de la jueza Williams, decidió especializarse en derecho civil. Hoy trabaja en la ACLU, librando batallas similares en tribunales de todo el país. Rodríguez y Thompson, los agentes que respaldaron las mentiras de Martínez, fueron despedidos y enfrentaron cargos federales por conspiración y obstrucción a la justicia. Sus risas grabadas mientras veían cómo se brutalizaba a una jueza federal se convirtieron en prueba central de un caso que ahora se estudia en academias de policía de todo el país como ejemplo de corrupción institucional. El vídeo de la jueza Williams dictando su veredicto se convirtió en el material judicial más visto en la historia de Internet, con más de 50 millones de reproducciones. Llegaron comentarios de todo el mundo, de personas que habían vivido injusticias similares pero nunca habían visto cómo se exigían responsabilidades de forma tan completa, tan pública, tan contundente. Hoy, el oficial Martínez se sienta en su celda, probablemente pensando en el momento en que decidió agredir a una mujer porque creyó que no tenía poder. Pensó que conocía su lugar en el mundo. Pensó que conocía el de ella. Se equivocó en ambos. Porque a veces la justicia no solo lleva una venda en los ojos. A veces la justicia viste togas judiciales. A veces la justicia empuña un mazo. Y a veces, cuando llega el momento, la justicia responde.